masculinidades y diversidades sexuales. Y bueno, en la mesa nos estarán acompañando los ponentes, la maestra Bárbara Porras Figueroa, el maestro Modesto Peralta Delgado y el maestro Ángel Sánchez Valdés. Les explico la dinámica de presentación. Cada uno de los participantes cuenta con 15 minutos para realizar su exposición. Al finalizar, una vez que han expuesto todos, tendremos un espacio para preguntas y comentarios de parte del público. Y bueno, y una vez concluida la mesa, pues ya nos dirigimos, ¿no? a las siguientes mesas de trabajo. Los presento en el orden en el que van a presentar, en el orden en el que aparecen en el programa. Tendríamos primero a la maestra Bárbara Porras Figueroa de la Universidad de Sonora. Ella nos presenta el trabajo Pineta, la Cenicienta de Membe de Aluhey. Madame Dolnois. Madame Dolnois. Ok, bueno, ahorita no los explicas bien. Precursora del feminismo en el preciosismo del siglo XVII. Análisis hermenéutico y secuencia didáctica desde los estudios de género. Maestra, bienvenida, adelante. Les pondré en el chat, ¿no? Cuando ya les falten 3 minutos para que más o menos vayan organizando su cierre. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco antes que nada la oportunidad de participar en este congreso y pues les saludo cordialmente. Entonces comienzo con la ponencia. Muchas gracias, ya está presentado el título, entonces comienzo directamente. Muchas gracias. Dice, los cuentos nos han acompañado de generación en generación por cientos de años. Esto gracias a que tienen la propiedad de viajar y adaptarse al lugar, las costumbres y los deseos de cada pueblo y cada persona que los cuenta o los escucha. A pesar de que por razones insospechadas, solo algunos de los grandes recopiladores de los cuentos folclóricos cobraron la fama de ser autores de sus versiones originales u originarias, vale la pena recordar que no se puede hablar de una versión primigenia, ni de Cenicienta, ni de ningún otro cuento que haya pertenecido a la tradición oral. La versión más antigua que hayamos podido encontrar de estas obras es seguramente reciente si la comparamos con el tiempo que los pobladores de esos confines tenían contándose entre sí estas historias como principal forma de entretenimiento. Diferentes estudiosos del tema coinciden en que los recopiladores o folcloristas como Charles Perrault o los hermanos Grimm, entre otros, recogían estas historias de manos o de voces, sobre todo, de las ancianas de los pueblos originarios. Da gusto, al menos en este caso, lo poco que hemos cambiado desde entonces, pues aunque nuestra evolución tecnológica ha dado pasos de gigante en los últimos siglos, la costumbre de contar cuentos para divertirnos e incluso para aprender no ha cejado, con la variante de que en la actualidad quienes nos los cuentan no son solo nuestras abuelas, padres o madres, sino el teatro, el cine, la televisión y ahora los sitios de streaming. A lo largo del tiempo, Cenicienta es tal vez el héroe que ha permeado más fuertemente en la cultura y los imaginarios colectivos de varias generaciones. Por lo que es importante cuestionar la idea bastante generalizada de que se trata de un cuento patriarcal, pues la hipótesis del presente trabajo es que se trata de todo lo contrario, un cuento proveniente de los más profundos deseos y necesidades femeninas que con el paso de los siglos se ha ido desestimando. Aunque estos cuentos han sido tomados de la tradición oral, sus versiones más literarias conocidas como cuentos de hadas comenzaron en la segunda ola del movimiento literario prefeminista conocido, aunque poco estudiado, como preciosismo, el cual estaba liderado sobre todo por mujeres de la corte francesa de Luis XIV a finales del siglo XVII, quienes formaron una fuerza en conjunto que muy bien recuerda a la palabra sororidad. Y cito: las mujeres dominaron el conjunto de la producción de cuentos de hadas, escribiendo las 3/4 partes de los cuentos. 7 autoras frente a 3 escritores configuraron el movimiento literario de las contusas. Junto a Charles Perrault, Prechat y Jean de Mailly, las contusas iniciaron y cultivaron el género, aportando una producción más extensa y original que sus émulos masculinos. Estas autoras son Mademoiselle Lertier, Mademoiselle Bernard, Mademoiselle de la Force, Mademoiselle Murat,
Madame Durand, Madame d'Aulnoy, y Madame d'Aulnoy. Fin de cita. Cenicienta no solo es un cuento perteneciente a la tradición oral, contado principalmente por mujeres de generación en generación, sino que también pertenece a una tendencia literaria de la década de 1660, liderada por mujeres, también conocida como la moda de los cuentos de hadas. Esta moda era en realidad una corriente literaria que podríamos considerar sororal, pues como explica Olivia Blanco, no se trataba de una o dos mujeres excepcionales que aparecieron de formas aisladas, sino que estamos hablando de una sociedad literaria que evolucionó por más de un siglo, que formó sus propios lineamientos estilísticos, que fue precursora de la Academia de la Lengua Francesa, que despertó el recelo de autores como Molière o Quevedo, que fue parte importante de la querella entre antiguos y modernos y que se trataba de mujeres en su mayoría, aunque también hombres, que se apoyaban, leían, revisaban, criticaban, publicaban y promovían entre sí, gracias a lo cual sus publicaciones gozaron de gran éxito en la época e incluso se siguieron reeditando hasta el siglo XIX. Por lo que es por más interesante cómo es que en la actualidad tantos nombres son tan poco escuchados, a pesar de que actualmente, al menos en el caso de Madame d'Aulnoy, sus cuentos se encuentran en la red. Si bien algunas fuentes aseguran que la versión de Perrault se publicó un año antes que la versión de Aulnoy, el cuento forma parte de la publicación Les Contes des Fils de 1697, reconocida por ser la primera obra publicada haciendo alusión al título de Cuentos de Hadas. También es importante mencionar que antes de su publicación, los cuentos de las preciosas solían socializarse en sus tertulias que funcionaban como talleres literarios. Sin embargo, no es relevante si especialmente la versión de Cenicienta d'Aulnoy es anterior a la de Perrault, ya que el mérito de esas publicaciones era llevar el cuento folclórico a la mayor elevación posible, lo que hace a las versiones de los cuentos de hadas de estas autoras las precursoras de los cuentos de hadas más conocidos actualmente, pues ellas comenzaron con la corriente de los cuentos de hadas y gozaron el mayor éxito en la época. En tiempos en que el lenguaje inclusivo va tomando cada vez más terreno en el ámbito académico, vale la pena repensar la palabra héroe con su terminación en E, considerada en la actualidad la letra de la inclusión que engloba a todos y todas en la ya famosa y tan utilizada palabra todes. Es importante recordar el concepto de héroe dentro de la literatura en su definición más amplia como sinónimo de protagonista y aclarar que en inglés la falta de pronombre le da a hero un carácter neutral. Incluso Joseph Campbell en los 70 ya consideraba que el héroe en el monomito tenía sexo indistinto, por lo que llamar a Cenicienta héroe sería más que justificado, ya que es la protagonista de su historia, precursora de muchas otras, y además ha impregnado la cultura no solo occidental, sino también en Oriente, donde se han encontrado versiones conocidas más antiguas de este cuento. Y cito, el héroe, por lo tanto, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales. Fin de cita. Más tarde, Christopher Vogler aclararía que en su definición de héroe pueden entrar hombres, mujeres y todo tipo de protagonistas, así como que el viaje del héroe no tiene que ser una aventura de acción, violencia o bélica, sino que se trata de un viaje tanto interior como exterior que lleva al protagonista de una transformación de punto A punto B, el cual también se ve reflejado en un crecimiento propio o evolución. Algunas teorías sobre la raíz de la palabra héroe la atribuyen a la diosa Hera, por lo que ya de por sí dicha palabra tiene elementos suficientes para considerársele tanto femenina como masculina. Si además le agregamos la contribución de Vogler sobre la importancia del sacrificio personal en el héroe, también basándose en la raíz griega de la palabra, Cenicienta demuestra una vez más sus méritos para ser considerada héroe. Y cito, la palabra héroe procede del griego, de una raíz que significa proteger y servir. Un héroe es aquel capaz de sacrificar sus propias necesidades en beneficio de los demás, como un pastor que se sacrifica para proteger y servir a su rebaño. En consecuencia, el significado de la palabra héroe está directamente emparentado con la idea de sacrificio personal. Nótese que cuando empleo la palabra héroe, hago referencia al personaje central o protagonista de una historia, que puede ser hombre o mujer indistintamente. Fin de cita de Vogler.
El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia que tiene como objetivo analizar la transformación que ha sufrido el personaje de Cenicienta a través del tiempo en distintas versiones, tanto escritas como cinematográficas de este cuento de hadas. Sin embargo, en este momento el estudio se centrará en la versión de Cenicienta de la escritora María Catalina Jumel de Verneville, mejor conocida como Madame d'Aulnoy, con el fin de hacer un análisis hermenéutico de esta versión que dista muchísimo de otras más famosas en la actualidad y cuestionarnos por qué sucedió de esa manera. La Fineta Cenicienta de Madame d'Aulnoy apareció en 1697 en Francia, por lo que es contemporánea de la versión de Charles Perrault que apareció el mismo año de 1697. Si bien Prat Ferrer explica que en su momento fue Aulnoy quien gozó de mayor fama y reediciones de sus contes de Fils, incluso durante 2 siglos, sin duda llama la atención que en la actualidad su nombre sea casi desconocido, incluso en círculos literarios que no sean francófonos. Si bien la bibliografía y publicaciones de la autora son numerosas en su idioma original, no lo es así en el mundo hispanohablante y son sus colegas Charles Perrault, Andersen y los hermanos Grimm quienes gozan del reconocimiento como principales autores de cuentos de hadas, cuando ya la crítica literaria ha reconocido en más de una ocasión que fueron en realidad las escritoras del preciosismo francés a finales del siglo XVII las precursoras de los cuentos de hadas como los conocemos, además de las que acuñaron este término por primera vez. Es interesante que las mismas mujeres que gozaron de tanta importancia como para que Molière les dedicara incluso su obra Las Preciosas Ridículas durante la primera ola del preciosismo, en la actualidad sean mucho menos estudiadas de lo que merecen. Por esto vale la pena promover la lectura, el análisis, la implementación de estas versiones de los cuentos de hadas, reivindicar en las escuelas, reivindicar que en realidad el género de los cuentos de hadas es un género liderado principalmente por mujeres y recordar que aquellos reconocidos por ser autores de estos cuentos en realidad eran recopiladores y que por lo general los tomaban de las mujeres de las aldeas que eran las encargadas de transmitir los cuentos en la tradición oral. Y cito, los hermanos Grimm, unas veces por sus propios medios, otras ayudados por amigos o conocidos, logran ponerse en contacto con informantes considerados como auténticos depositarios de parte de la tradición oral narrativa. Se trata por lo general de mujeres mayores, conocidas en los pueblos y en las aldeas por su repertorio de narraciones y leyendas populares. Fin de cita. Para realizar el análisis hermenéutico del cuento de Fineta la Cenicienta y presentarlo como propuesta didáctica dentro de la clase de literatura, la cual puede adaptarse a alumnos de distintas edades, se utilizarán a manera de metodología los 10 estadios del viaje heroico propuesto en este trabajo, en mi trabajo de tesis de doctorado, producto del análisis de los modelos narrativos de Christopher Vogler, Maureen Murdoch, Joseph Campbell, Vladimir Propp, entre otros, tomando en cuenta la teoría del monomito de Campbell, en la que se explica cómo los mitos, leyendas y cuentos alrededor del mundo esconden dentro de sí la misma historia, un mismo héroe con distintas caras. Se analizará el cuento de Madame d'Aulnoy con el fin de observar cuáles de los 10 estadios del viaje del héroe se llevan a cabo y sus similitudes con otras versiones más populares de este cuento. A continuación se citarán los 10 estadios del viaje del héroe propuestos en este trabajo de investigación, el cual busca ser sencillo e inclusivo, facilitando el análisis y la creación literaria, sobre todo en jóvenes o principiantes de la escritura. Este modelo busca convertirse en una herramienta muy enriquecedora en el salón de clases de la lengua y la literatura, no solo para analizar obras literarias, sino también con otras formas de narrativa como el cine y las series de streaming. En el presente trabajo se utilizará como instrumento para comparar dos versiones del cuento de Cenicienta y a continuación se muestran los diferentes momentos de este modelo narrativo. En un primer momento se presenta una pérdida. El héroe pierde a un ser querido o tiene un anhelo profundo. En segundo, se describe al héroe dentro del mundo ordinario, que es su vida cotidiana, cualquiera que ésta sea. Un tercer momento es cuando el héroe hace el llamado a la aventura, la cual podría llevar al héroe a un cambio vertiginoso, pero en muchas ocasiones puede ser rechazada o negada en primera instancia. Es aquí donde aparece una guía en el camino, quien apoya al héroe para que tome la oportunidad. Es así como llega al mundo extraordinario, en el cual tiene que pasar por distintas pruebas y conocer a su antagonista, pero también a sus acompañantes, que pueden ser ayudantes, amantes y bromistas. Así se llega al cenit de la historia, el momento de mayor tensión, que es la persecución que llevará a una caída, que lo devolverá de golpe al mundo ordinario, en el cual el héroe tendrá que encontrarse consigo mismo para poder llegar al desenlace o conclusión de la historia.
Es importante realizar este análisis hermenéutico no solo desde el punto de vista literario, el cual ya de por sí es enriquecido con el estilo precioso de la autora, sino además desde una perspectiva de género, con el fin de observar las diferencias y similitudes entre versiones de Cenicienta escritas por hombres y por mujeres, y preguntarnos por qué esta Cenicienta es poco leída o representada en la actualidad, a pesar de que la obra de Madame d'Aulnoy gozó de grande éxito en sus inicios. Se considera que este procedimiento puede servir como secuencia didáctica en la clase de literatura para atraer a los estudiantes a la lectura de cuentos clásicos, para inculcar en ellos el pensamiento crítico y la investigación de autores y autoras poco conocidas, así como el cuestionamiento sobre los roles de género muchas veces impuestos a hombres y mujeres en las sociedades. Vale la pena proponer que los mismos alumnos analicen y discutan sobre cómo un héroe se adapta al momento en que es interpretado y cómo en la actualidad existe una mayor libertad para que cada persona pueda expresar su personalidad sin necesidad de adaptarse a modelos impuestos en la sociedad. Vale la pena también cuestionarnos, ya que tanto la obra de Aulnoy como la de Perrault pertenecieron casi al mismo tiempo, ¿qué hubiera pasado si la Cenicienta que se hubiera popularizado a nivel de impregnar un sinfín de películas, dramas, telenovelas y reality shows hubiera sido aquella que mataba ogros y lograba salir avante de un sinfín de problemas, sin por ello desmeritar a la Cenicienta que comparte grandes virtudes con la que nos atañe al día de hoy, pero cuya historia es menos aventurera en el más amplio sentido de la palabra? A continuación se presentará una tabla en la que se explican los distintos estadios del viaje del héroe y cómo el cuento de la fineta Cenicienta de Madame d'Aulnoy cumple con cada uno de ellos. Esta metodología permite a los estudiantes desglosar diferentes obras narrativas de la misma forma que deja ver cada uno de los momentos en los que el personaje central, en caso de Finetta, se va desenvolviendo, cómo lo hace y qué elementos precursores del movimiento feminista se pueden observar en la obra. Como explica Prat Ferrer, las mujeres de la corte francesa escribían estos cuentos en los que al mismo tiempo que demostraban su talento en la escritura, también, aunque veladamente, denunciaban las situaciones negativas a las que las mujeres se enfrentaban en esa época. Por ejemplo, los matrimonios concertados de doncellas con hombres muchos mayores, el cual fue el caso de la autora, quien a la edad de 15 años contrajo nupcias con un hombre de 45. Se dice que historias como El carnero, La bella y la bestia o El enano amarillo fueron escritas con este afán de denuncia. Y bueno, en esta tabla se explica, no sé si la puedo compartir, pero se va explicando cómo es que van ocurriendo los diferentes momentos del viaje del héroe. En la pérdida, lo que sucede en el cuento de Cenicienta de Madame d'Aulnoy es que un rey y una reina pierden su reino y viven en la pobreza junto con sus hijas. Esto es importante ya que lo que ocurre con los padres es directamente con sus padres biológicos, ¿no? En el mundo ordinario, Finetta es la menor de 3 hermanas y la favorita de su padre. Cuando ocurre el llamado y el rechazo a la aventura es porque Finetta escucha que sus padres quieren abandonarlas quieren abandonarlas para poder porque no pueden mantenerlas y Finetta decide evitar que las abandonen junto a sus hermanas. El encuentro con la guía se da cuando Finetta visita a su hada madrina y esta le da herramientas para volver a casa. La entrada al mundo extraordinario se da cuando Finetta y sus hermanas viajan con su madre y ella las abandona. En este primer momento, entonces, así se van dando los momentos del viaje del héroe. Entonces, voy a seguir porque ya estamos cortos de tiempo. Dice, si bien la autora consigue guardar todos los elementos más importantes del cuento folclórico de Cenicienta y hasta se puede encontrar similitudes con la versión más antigua perteneciente a Asia, lo más interesante son los elementos que vuelven a esta obra una muy diferente a la más conocida de Perrault, Cenicienta o el zapatito de cristal, la cual fue luego retomada con gran éxito por Walt Disney en 1950. Si bien el cuento guarda similitudes con Hansel y Gretel en un inicio, su mérito se encuentra en que se agregó a la obra
obra muchos otros elementos a la aventura del personaje, haciéndola incluso matar ogros, lo cual era impensable en esa época. Finetta guarda similitudes con héroes de los demás cuentos, pues la autora solía proponer siempre personajes femeninos fuertes e incluso rebeldes. Por este motivo es que esta versión es más literaria que folclórica, pues la autora se toma muchas licencias que cambian o enriquecen a la historia y el personaje, sin quitarle las características principales que ya tenía en aquel momento el cuento folclórico de Cenicienta, siendo principalmente la bondad y belleza de la doncella y el uso del objeto mágico que es la zapatilla. Vale la pena recordar que incluso en Cenicienta de Charles Perrault, los personajes femeninos son piedra angular de la obra, pues tanto villanas como heroínas y mentoras son personajes femeninos y el personaje del príncipe aparece muy poco durante la trama. Esto se repite casi a la perfección en la versión animada de Disney basada en la de Perrault, de no ser porque se agrega la participación del rey, padre del príncipe y el gran duque, quienes también participan como catalizadores para que los siguientes arcos de las obras sucedan. No obstante, son el papel de Cenicienta, su madrastra y sus hermanastras quienes se llevan la parte más importante de la trama en todas las versiones, sus hermanas en esta versión de Madame d'Aulnoy, las que llevan son más importantes en la trama de todas las versiones y los roedores y animales domésticos los que se quedan con el alivio cómico dentro de la animación de Disney. Sin embargo, es en la obra de Aulnoy que podemos encontrar personajes femeninos con mayor poder y mando, ya que tanto la reina como la hada madrina, así como la ogresa y las hermanas, deciden sobre sí mismas, sobre sus maridos y sobre otras mujeres en este caso. Finetta, quien a pesar de demostrar desde un principio sagacidad, valor y astucia, sin las cuales ella y sus hermanas no habrían podido sobrevivir, al mismo tiempo se le muestra débil y sumisa frente al maltrato físico y psicológico de sus hermanas, los mandatos de su hada madrina y el abandono de su madre. De manera que para Aulnoy es importante mostrar una jerarquía y una lucha de poderes entre mujeres, pero nunca una debilidad de ellas ante los personajes masculinos, aunque sí queda claro que las mujeres de la obra consiguen su voluntad por medio de la inteligencia o la palabra y nunca imponiendo su fuerza o magnificencia sobre el rey o el ogro, que se presentan el primero superior en regencia, el segundo superior en fuerza, y sin embargo los dos bajo las órdenes de sus esposas, la reina y la ogresa, el cual más tarde ostentará Finetta la Cenicienta. En el cuento queda claro desde el primer momento el amor al rey por sus hijas, del rey por sus hijas, sobre todo por Finetta, pero también se muestra que estaba completamente dominado por su mujer y que terminaba sucumbiendo a sus deseos. Eso también queda dicho en la versión de Perrault, pero en una sola línea, mientras que en el cuento de Madame d'Aulnoy se puede observar diálogos que dejan ver cómo la reina manipula a su esposo, pero es sin duda la ogresa quien demuestra mayor astucia al momento de engañar al ogro. A pesar de temerle a su fuerza y mal carácter, se las ingenia para mentirle y convencerlo de que haga lo que ella quiere. Es así como la autora deja entrever el poder femenino en las villanas de la historia y caricaturiza el papel masculino al poner a varones poderosos manipulados por sus parejas por medio de la palabra, sin siquiera darse cuenta de la situación. De manera que se puede leer entre líneas la crítica social en este cuento al mismo tiempo de la reivindicación del poder femenino. Otra evidencia de ello es que, a pesar de que Finetta se presenta como personaje sumiso frente a sus hermanas, una vez se encuentra frente al príncipe y sus padres, pone condiciones para casarse con él y también se menciona en la obra que se le ve durante los bailes un don de mando, algo que llama la atención porque se ve así el saber mandar como una virtud en la princesa. Aquí es importante hablar de los elementos que saltan a la vista desde un principio. El personaje principal pertenece a la realeza y son sus padres, por conducto de la madre biológica, quienes las abandonan junto a sus hermanas, que son biológicas también. Como en la usanza más antigua, la autora no repara en hacer aparecer a la madre como una malvada mujer capaz de grandes crueldades, cosa que Charles Perrault es suavizada, que en Charles Perrault es suavizada, convirtiendo a la madre en madrastra y a las hermanas en hermanastras, pues de esta forma se justifica la maldad hacia Cenicienta. Si bien el cuento de la Finetta Cenicienta conserva los elementos esenciales del cuento folclórico, Madame d'Aulnoy también incorpora muchos otros que enriquecen la obra literaria. Podemos encontrar a la madre y hermanas malvadas, la joven protagonista amable que soporta sus maltratos, el hada madrina o ayudante mágico, las noches de baile a las que acude como incógnita, la zapatilla y la búsqueda de la doncella por medio de esta, y finalmente el matrimonio con el príncipe. Pero las principales modificaciones en el cuento de Aulnoy son elementos que aparecen
aparecen en otros cuentos de hadas, como el abandono por parte de la madre a las 3 hermanas, secuencia que ocurre en 3 ocasiones, lo cual recuerda el cuento de Hansel y Gretel y recogido por los hermanos Grimm, pero también recuerda la versión de Pulgarcito de Perrault, con la hermosa casa que resulta habitada por ogros y la forma en que Finetta los derrota a pesar de ser la más pequeña de las 3 hermanas. Durante todo el cuento la trama sigue contándose en regla de 3. Finetta es la menor de 3 hermanas, es la tercera vez que su madre las abandona, en la que ya no pueden volver a casa. Intenta subir en 3 ocasiones al árbol que le permite ver la última vez el castillo, donde después se encuentra con los ogros. También acude 3 veces a los bailes sin ser descubierta, pero es la última ocasión en la que pierde la zapatilla, que más tarde encontrará el príncipe. Una enorme variación con otras versiones de este cuento es que el príncipe y Finetta no se conocen en el baile, sino que éste se enamora de la zapatilla directamente. Este detalle, si bien se comparte con la versión de no se comparte con la versión de Perrault, sí sucede de la misma forma en el cuento de Cenicienta perteneciente a la China del siglo IX, Yexian. Esto puede aludir a las costumbres de los matrimonios arreglados por conveniencia en la realeza, sobre todo en la antigüedad, en los que por lo general los novios no se conocían sino hasta el día del compromiso, el cual obedecía a necesidades económicas y materiales de las familias. Una característica esencial del preciosismo será que los protagonistas de las historias siempre serán príncipes o princesas venidos a menos, pero con sangre real. Pero no es la familia del príncipe la que se beneficia del matrimonio, más allá de la recuperación de la salud y la alegría de su hijo al encontrar el objeto de su pasión desmedida, sino que es Finetta y por su conducto su familia la que recibirá la recompensa después de soportar toda una cadena de sacrificios. En el cuento de Aulnois se observa un sistema jerárquico. Existen reyes y reinas y es notorio el poder patriarcal. Sin embargo, las mujeres no se configuran como víctimas de ese sistema, sino como personajes cuyas aptitudes deben ir más allá de la fuerza física y tener que recurrir a la astucia, la inteligencia y el don de la palabra para salir adelante de sus vicisitudes. En esto se diferencia de la versión de Charles Perrault, en el cual no aparecen más personajes masculinos, por lo que no se contraponen entre sí y nunca se presenta a los personajes femeninos como astutos o inteligentes, sino que únicamente se presentan personajes maniqueos contrapuestos a la bondad de Cenicienta contra la maldad de su madrastra y hermanastras. En el salón de clases se propone que se comparen 2 versiones o más del cuento, por ejemplo Perrault versus Aulnois o Aulnois versus Hermanos Grimm. De esta forma, cada estudiante podrá clasificar los distintos momentos del viaje heroico en ambas obras y llegar a sus propias conclusiones. También se recomienda hacer el análisis de versiones cinematográficas, ya que por medio del cine puede atraer a los y las jóvenes a la lectura de versiones literarias más antiguas y de sus películas favoritas. En la presente secuencia didáctica, una vez los estudiantes analizan las diferencias entre la versión de Cenicienta de Aulnois y la de Charles Perrault, a continuación se propone analizar las obras cinematográficas de Cenicienta de Walt Disney, dirigida por Clyde Jerome en 1950, Por siempre Cenicienta, dirigida por Annie Tennant en 1998, etc. Pero va a depender del tiempo que se le pueda dedicar a la secuencia, si se elige ver diferentes películas o solo una de ellas, pues esta propuesta debe adaptarse a las edades y necesidades del grupo escolar al que va dirigida. El ejercicio de lectura, análisis y rescate de las versiones más antiguas de los cuentos de hadas, sobre todo en tiempos en que el cine parece adjudicarse sin querer la autoría de estas obras, debe ser primordial en el salón de clases y de lengua y literatura, más aún cuando se trata de recordar escritoras poco estudiadas. Aún más importante que recordarles a las nuevas generaciones las desigualdades a las que nos hemos enfrentado a lo largo de la historia, vale la pena mostrarles que siempre han existido mujeres que se han rebelado ante la injusticia, que han sobresalido a pesar de las dificultades y que han brillado gracias a sus talentos y su deseo de emancipación, incluso disfrazándolas de bagatelas con el fin de seguir entregándose al placer de la lectura y la escritura. Las preciosas de la moda de los cuentos de hadas defendieron su derecho a escribir, inventaron personajes femeninos fuertes donde solía haber únicamente damiselas en apuros y practicaron la sororidad mucho antes de que se inventara ese término. Después de enfrentar a los estudiantes al análisis de distintas versiones de este cuento o a cualquier otro, la secuencia didáctica termina cuando se solicita a cada uno de ellos realizar un cuento siguiendo los 10 momentos del viaje heroico. Las tablas de análisis y comparativas le ayudarán a comparar las distintas obras entre sí, pero también a desentrañar la estructura que comparten las diferentes obras narrativas, con lo cual les será posible comenzar a escribir sus propios cuentos. A manera de conclusión, es fundamental reivindicar el preciosismo francés
Cortés como un movimiento prefeminista, promover la lectura de estas autoras en las escuelas para contrarrestar el discurso de que no hay suficientes mujeres que ejercieran la literatura en la antigüedad y motivar de esta manera a las nuevas generaciones a seguir escribiendo. Pues si este grupo numeroso logró escribir y publicar sus obras a pesar de las dificultades a las que se enfrentaban en la corte de Luis XIV, en la actualidad, con todos los derechos que hemos conquistado, escribir no solo es y debe ser una forma más de entretenimiento, sino también debe seguir siendo un arma para conquistar los derechos y oportunidades que aún nos hacen falta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Porras, muy interesante. Cedemos la palabra al siguiente ponente, él es el maestro Modesto Peralta Delgado, y la ponencia que expondrá es Homosexualidad, placer, misterio y censura. Recuerden que al finalizar las exposiciones tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Adelante, maestro Modesto. Hola, gracias, buenos días. ¿Me escucho con claridad? Porque de repente me está fallando el micro. ¿Sí? Bueno, empiezo. Empecemos por pensar que si existieran hombres a quienes les gustara hacer el amor con el humo, o mujeres que se enamoraran apasionadamente de los tatuajes, sus preferencias sexuales tendrían nombre, estarían en la agenda pública y pudieran ser objeto de estudio. Quizá tendrían organizaciones a nivel mundial para hacer valer sus derechos y estaríamos familiarizándonos con algunos de ellos sin problema alguno, aunque quizá existirían también grupos homofóbicos y en contra de las enamoradas de las cintas puestas sobre la piel. Si la homosexualidad ha existido siempre y en todas las culturas, ¿por qué ha sido objeto de censura? Censura que actualmente sigue castigándose hasta con la muerte en algunos países árabes y africanos. El que su práctica no sea un asunto de moda de ciertos sectores me lleva a plantear que siempre ha obedecido a un placer. Placer que no ha resuelto, entre comillas, ni se ha extinguido pese a discusiones científicas. Tenemos entonces un asunto de existencia milenaria que sigue despertando controversias. Actualmente estoy por concluir el primer capítulo de mi tesis sobre una historia reciente de la homosexualidad masculina en Baja California Sur. Y en esta intervención comparto algunos apuntes de mi trabajo para poner sobre sus pantallas una parte medular de cualquiera que se acerque a estudiar el tema, el concepto, qué es, cómo ha sido y por qué suele provocar a la opinión pública. Según Alberto García Valdés, en su Historia y Presente de la Homosexualidad, hay registros de relaciones entre personas del mismo sexo desde la antigua Mesopotamia, en arcillas que datan del siglo XII a.C. En papiros del antiguo Egipto se pueden constatar relatos homoeróticos entre dos dioses masculinos, Set y Horus. Y para quienes creen que desde la antigua Grecia ya existían los gays, están equivocados. En tanto, la palabra y la carga simbólica de gay es del siglo XX. Lo que hubo en esa cultura en su momento, en buena medida, es lo que actualmente conocemos como pederastia y gozaba no solo de popularidad, sino de la protección del Estado. El Imperio Romano no escapó a los placeres carnales entre iguales. Sin embargo, en el siglo IV de nuestra era, el emperador Constantino adoptó el cristianismo para sus dominios y la sodomía, pues el término homosexualidad aún no se inventaba, se convirtió en un pecado capital. A partir del año 536, el emperador Justiniano emprendió la persecución contra los sodomitas. Verlo como un pecado en contubernio con Satanás siguió con el paso de los siglos, como en el 15, cuando la Santa Inquisición de España inicia también la cacería de brujas a la que los sodomitas estaban ligados. Esa España fue la que conquistó América e impuso su visión judeocristiana con la consecuente estigmatización de las relaciones sexuales no heterosexuales. Carlos Franco Chávez dice, cito, aunque la homosexualidad no era bien vista entre los aztecas, no hay evidencia que desearan suprimirla como sí se suprimió luego de la conquista española. Cierro cita. Lo que es evidente es que Hernán Cortés y sus cuadrillas encontraron que los antiguos mexicanos también tenían estas prácticas. Fray Bernardino de Sahagún y Bartolomé de las Casas
popularizaron el término de pecado nefando para referirse a ella. El juicio contra la homosexualidad, que proviene desde el antiguo pueblo judío y que se heredó al mundo a través del cristianismo, tiene una explicación para García Valdés, quien escribió, cito, los severos preceptos judíos contra la homosexualidad y en general contra toda la sexualidad deben ser entendidos en gran parte como una reacción de los dirigentes de un pueblo pequeño rodeado de enemigos luchando por su supervivencia. En una importante medida, la interpretación de las leyes de Moisés está basada en lograr tribus más grandes y más poderosas que mantuvieran fuerte al pueblo judío contra los enemigos. En sus condiciones, no debe de extrañar que considerara necesario no malgastar el precioso esperma masculino, pues con ello se impediría el crecimiento de la tribu. Cierro la cita. Es hasta el siglo XIX que empieza a dejar de considerarse pecado o vicio para ser concebida como una enfermedad por la ciencia médica. Aquellos que defienden a la familia natural sabrán que en realidad la heterosexualidad es un invento del siglo XIX. Antes no había necesidad de etiquetas, pero es entonces cuando se acuña la homosexualidad para su estudio clínico y así nace la heterosexualidad. Danilo Magistrali dice, cito, dicho de manera paradójica, podemos afirmar que no nació una ciencia de la sexualidad en el siglo XIX porque empezáramos a preocuparnos por nuestra sexualidad, sino que fue la aparición de una ciencia de la sexualidad la que hizo posible que nos preocupáramos de nuestra sexualidad. Es interesante hacer notar que la misma experiencia de homosexualidad y de heterosexualidad, tal como podemos entenderlas nosotros, no existía. Los homosexuales empiezan a existir después de que se ha creado la posibilidad conceptual de pensar la homosexualidad. Cierro cita. Para Michel Foucault, en su Historia de la Sexualidad 1, del siglo XVIII al XIX y todavía en el XX, empieza lo entrecomillo todo porque son sus términos, empieza la psiquiatrización del placer perverso y la patologización de la conducta que culminó en la búsqueda de una tecnología correctiva de dichas anomalías. Es en los siglos que dan cuerpo al capitalismo para el francés, que se da también solidez a la sociedad patriarcal y la heteronormativa, ejerciendo desde el discurso médico los parámetros de lo normal y lo permitido. En su tesis sobre la etiología de la homosexualidad masculina desde el psicoanálisis, Magistrali hace un recorrido sobre las diferentes interpretaciones de esta orientación sexual a partir de la psiquiatría. Fue en 1869, en Alemania, que el médico Karl Westphal interviene en el juicio contra un hombre acusado de violar a un niño, cuando acuña el término de sentimiento sexual contrario, volviéndose popular para entender la preferencia por el mismo sexo, como un trastorno psiquiátrico. En 1890, Richard von Krafft-Ebing se convierte en el primero en considerarla una patología dentro de las perversiones sexuales, llamándole instinto sexual contrario. James Kiernan usa por primera vez el término de homosexualidad en Estados Unidos en 1892, describiendo a sujetos andróginos rebeldes en contra de la masculinidad. Freud la describió en términos de un bloqueo en el desarrollo psicosexual, si bien declaró que no debían considerarse enfermos, por lo cual el padre del psicoanálisis muestra una postura más ambigua que radical respecto al tema. Es hasta 1973 que la homosexualidad desaparece del catálogo de enfermedades mentales del Manual de Diagnóstico o DSM-4. No hay que investigar causas y no hay que encontrar una cura. Desde entonces, no debería tratarse como un trastorno, aunque hasta la fecha, algunas personas siguen pensándolo en términos de pecado o desviación. La sexualidad es un fenómeno irreductible y misterioso, escribe Magistrali. Si se concibe como un misterio, tiene la cualidad de ser un asunto histórico y con proyección a futuro. No es que nos hayamos multiplicado, es que siempre hemos existido y que siempre habrá. Para algunos puede resultar inconcebible, pero para otros es imposible ser de otra manera.
A nivel personal, creo que no es algo que eliges. Lo que eliges es vivirlo o esconderlo. Hasta la fecha, también desde cualquier trinchera, sea desde el gobierno o desde la academia, desde la opinión pública o desde los propios colectivos LGBT+, conceptualizarla sigue siendo realmente complejo. La homosexualidad puede identificarse como una preferencia sexual más, como una orientación, atracción, o como una condición de un hombre al que le gustan los hombres y mujeres a las que les gustan las mujeres. A mí me gusta definirla como una existencia sexual, en palabras del mexicano Guillermo Núñez Noriega, quien al concebirla de esta manera le da una narrativa abierta y no la ubica en un casillero cerrado. Particularmente baso mis sujetos de estudio en varones mayores de edad que voluntariamente hayan consumado relaciones eróticas con otros varones más allá de su propia autodefinición. Y es que el asunto es complejo hasta para la propia definición. Para algunas personas, el término homosexual sigue teniendo esa carga histórica que la acusa de enfermedad, mientras que gay parece hacerlo formar parte de una identidad colectiva internacional. Esto sin contar con lo que yo he llamado la plasticidad del lenguaje, en donde encontramos una gran variedad de términos para referirnos a una persona así, desde joto hasta maricón y mil más. Pero cada una puede significar polos opuestos. Una misma palabra puede ser tan alegre y festiva como insultante y denigrante. A veces, el solo tono de la expresión y el acompañamiento de un gesto hacen la diferencia. Judith Butler emplea el término performatividad de género para explicar el poder que tienen las palabras al iniciarse en ciertas situaciones y cómo incide en la comprensión de los géneros. La performatividad es una esfera en la que el poder actúa como discurso, escribió. De tal manera que cómo le digamos a un homosexual y hasta el modo y la ocasión en que se pronuncie este decir puede cambiar el significado. ¿Y qué hay de Baja California Sur sobre el tema del arco iris? Lo cierto es que no hay mucho documentado. Hay bastante información en línea sobre hechos recientes de la comunidad gay, pero en cuanto a sus aconteceres en siglos pasados y décadas atrás, están simplemente borrados de la historiografía local. Desde los libros clásicos de Pablo L. Martínez hasta los libros de historia de la UAP, no se ha hecho investigación, salvo algunos materiales y tesis de hace un par de años a la fecha. De manera muy somera, puedo compartir que en base a medios digitales se puede hablar de que uno de los principales hitos de la comunidad gay en BCS fue la aprobación del matrimonio igualitario desde el Congreso del Estado el 27 de junio de 2019. Si bien el primer matrimonio entre personas del mismo sexo fue el de una pareja de mujeres en 2015. De hecho, entre 2015 y 2018, 18 parejas del mismo sexo se casaron mediante amparos, pues aún no se aprobaba formalmente desde las leyes estatales. El año de su aprobación, 2019, se unieron por lo civil 22 parejas, por lo que hasta hace 2 años hubo 40 matrimonios de personas del mismo sexo en todo Subcalifornia. Además, en 2021 se estableció como obligación para los partidos políticos que contendían en las elecciones de ese año incluir a personas de la comunidad LGBT+ en sus planillas. Ese mismo año se modificó el Código Civil del Estado para facilitar el cambio de identidad oficial de personas trans y la prohibición de las llamadas terapias de conversión. Sin embargo, no todo es color de rosa en el mundo rosa. En lo consignado en la prensa local y solo en años recientes, tengo el registro de al menos 7 crímenes de odio por homofobia. El caso más llamativo para mí perdón, fue el asesino serial de 4 varones gay en Loreto, en 2017, hecho inusitado en un poblado pequeño y tranquilo que hasta la fecha aparentemente sigue impune. Uno de los principales propósitos de mi tesis es dar voz a este sector a través de entrevistas para aportar una historia reciente que hable de las prohibiciones tácitas y o legales hasta este cruce temporal en el que ya estamos de una mayor liberación homosexual en Baja California Sur.
Mi percepción es que estamos justo en un horizonte de quiebre del paradigma patriarcal, con avances en la conquista de derechos, pero aún con fuerte resistencia. De haber personas que defendieran su derecho a hacer el amor con el humo o enamorarse de los tatuajes, probablemente a nivel académico o periodístico me hubiera interesado en sus casos. Creo que todos tenemos derecho a experimentar el placer consensuado entre adultos y sentirnos dueños de nuestros deseos. A estas alturas, creo que no hay nada que explicar de la homosexualidad porque no es un problema por sí mismo, sino un problema para quien quiere verlo como un problema. Y en cómo se nos nombre está también contenido un juicio o una aprobación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Modesto Peralta. Cedemos ahora la palabra a nuestro último ponente, el maestro Ángel Sánchez Valdés. El tema que nos va a exponer se titula El discurso científico y la comunidad LGBTIQ y más, de la falacia naturalista a la posibilidad incluyente de la diversidad sexual. Adelante, maestro Ángel Valdés. Gracias, doctora Senorina Díaz. Le agradezco por la siempre muy puntual atención, los correos, toda la manera en la que siempre nos estuvo en contacto con todas y todos. Le agradezco esa atención a toda la universidad, a su rectora, al director, al jefe del departamento, a la jefa del departamento de filosofía, a todas y a todos, muy agradecido por esta oportunidad. Quizá yo salgo un poco siempre de la forma tradicional en cómo este tipo de encuentros y congresos se llevan. Siempre veo que tienen su texto bien desarrollado, todo. A eso a mí me genera mucho conflicto. Voy a tratar de ser lo más puntual posible, eso sí, para explicar la temática como tal. Esta temática de manera muy sencilla surge a manera de una temática de desarrollo de tesis doctoral para la tesis. Y una de las principales cuestiones que generaron el motor para llevar a cabo este proceso fue precisamente el tratar de escudriñar algunas situaciones que de manera personal, revisando cierta información, saltaban a la vista. Esto lo digo como un antecedente por mi formación previa como médico cirujano. Entonces, por ahí empezó a figurarse esta situación. Lo comento de manera muy puntual. La pregunta de investigación que surgió y que fue la parte que generó todo el proceso fue ¿cómo ha sido utilizado el discurso científico como un dispositivo de exclusión de la sexualidad y la diversidad? En un segundo momento, ¿por qué fue excluida la retórica científica de los procesos de análisis y comprensión de la configuración de la diversidad sexual? Y en una última pregunta que se configuró a partir de estas dos primeras, sería, ¿es posible incorporar el discurso científico, me refiero a los nuevos hallazgos, dentro de la construcción incluyente de la diversidad sexual? Y esto es un punto muy interesante porque ahorita escuchando la ponencia del maestro Modesto, me pareció muy interesante cómo menciona tanto el trabajo de Butler, como menciona Foucault, como menciona este elemento de esta transición de esta anormalidad a este elemento de un cambio paradigmático, por supuesto. Y en ese sentido, la intención era el rastreo, el por qué, desde dónde venía esa configuración a través de un elemento estatal. Y ese es uno de los planteamientos que tenía el trabajo de tesis como tal, en uno de sus objetivos, precisamente, cómo era el manejo biopolítico que utilizaba la administración estatal para manejar esta corporalidad, en específico la diversidad sexual. En ese sentido, la transición o el planteamiento que hace Michel Foucault con la cuestión de la Francia del siglo XVIII, siglo XIX, en su historia de la sexualidad, ya lo comentaron también, pero es muy importante hacer aquí un referente significativo. Esto va a la par de un referente histórico-económico muy importante, la era industrial. La era industrial establece un parámetro de idoneidad de una corporalidad como tal. Esa corporalidad tenía que tener ciertos parámetros bien establecidos
que pudiesen entrar en esa dinámica de trabajo, en esa dinámica de continuar los mecanismos. Esto es la familia, el elemento básico en el cual operaba este elemento. Entonces, Foucault advierte de manera muy puntual este punto, advierte la necesidad de la configuración de una sociedad en específico que trabaje a través de estas tecnologías del conocimiento, del saber o tecnologías de disciplina. Hace esta muy puntual atención a este referente y se generan estas dos categorías entre lo que es la normalidad y la anormalidad. ¿Cuál es ese parámetro de normalidad? Precisamente aquel individuo, aquel cuerpo disciplinado que tiene la capacidad de poder tener un trabajo con ciertas características, la vinculación de un elemento estatal, como lo fue también el elemento religioso, con la pastoral, la confesión pastoral, es un elemento que también aunó al control biopolítico que el Estado francés en este caso tuvo para el manejo de este tipo de situaciones. Y además de esto, el elemento de la reproducción. Si lo tomamos eso como un parámetro fundamental del eje primario, que sería la familia, configuró lo que es considerado lo normal y lo que no lo es. Y todo aquello que no puede cumplir con ese rol, con ese parámetro, queda marginado y queda a través de un mecanismo biopolítico estatal y administrativo sujeto a cualquier tipo de manejo que a través del elemento médico jurídico, a través de este elemento de psiquiatrización, como se mencionó anteriormente, se hace posible a través de un manejo institucional y estatal que no raya, al menos en el elemento ideológico discursivo, en una amenaza, en un ataque, sino que está con base en un parámetro referencial normativo. Ese es un punto muy interesante de irlo visibilizando y dejando muy en claro. Además de eso, me parece también importante mencionar que para este tipo de planteamientos, en el caso que un servidor está considerando en este trabajo, era precisamente que existe un número muy amplio de trabajos que hablen acerca de la performatividad de género, colectivo LGBTIQ+, y todo esto presencial, desarrollo de sus movimientos. Es muy válido el hacer un recorrido histórico-social de estos mecanismos. Pero aquí hay un punto muy importante, sobre todo en el caso de un servidor por el desarrollo de este trabajo, era cómo administrativamente el gobierno, los estados, generaban estos mecanismos de control. Y estos han ido transicionando desde los que eran propios de la sociedad disciplinar del siglo XVIII, siglo XIX, todavía siglo XX, primera mitad del siglo XX, a después de la segunda mitad del siglo viene un rompimiento y un cambio paradigmático muy importante a través de ya otros mecanismos. Aquí la cuestión del elemento de la libertad es la que posibilita una modificación de estos mecanismos también de control. Siguen existiendo, pero de otra forma. En ese sentido, ya no es lo prohibido, lo que no debe ser dicho, sino en este caso hay una cuestión de exhibición, una cuestión de compartir esa forma y cómo la comunicación se da. Todavía existen algunos mecanismos ahí que están presentes. Ahora, ¿cómo podíamos hacer esta aproximación? La aproximación fue utilizando metodológicamente la falacia naturalista. ¿Por qué? Porque la falacia naturalista expuesta por George E. Moore, principios del siglo XX, habla acerca de estas categorías del ser y el deber ser. Entonces aquí hay una confusión del imperativo entre lo que es y lo que como debe ser. Ahí se traslapan estas dos categorías y entramos en una complejidad enorme que da justificación a toda la normatividad jurídica que establece esta categoría de lo normal y lo anormal. Esto combinado con lo que Foucault revisa en su historia de la sexualidad, vigilar y castigar, microfísica del poder, todo eso podemos irlo viendo poco a poco en cómo se fue dando ese andamiaje. Ahora, en ese mismo sentido, esta falacia nos permitió, en el caso de esta investigación, el poder ver cómo el manejo de la institución o del Estado, y me estoy hablando de diferentes países, Estados Unidos, México, Francia, etcétera, España, han tenido que ir modificando sus normatividades para ir atendiendo este tipo de situaciones. Muy significativo también es la cuestión de se cae en un desuso del uso científico porque el uso científico médico, psiquiátrico,
fue de persecución. Esa es la razón por la que fue cayendo en desuso. Ahora, aquí la pregunta que se hizo un servidor fue, ¿es acaso posible inmunizar ese discurso científico médico que trabaja a través de un prejuicio de falacia naturalista devenido en una pseudocientífico, puede ser utilizado como unos parámetros de referencialidad hacia una nueva discursividad de la diversidad sexual? Me explico. Normalmente tenemos contemplados dos sexos, ¿cierto? XX, XY. Sin embargo, esto es lo que es promedialmente más amplio. Existen otras 5 variantes que son compatibles con la vida. XXX, XYY, XXXY y hay otras variantes más. Cada una tiene sus nombres, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, todavía mantienen nombres de síndromes. Esto es algo que también logramos visibilizar y lo proponemos en los capítulos del trabajo, en el 4 y 5, acerca de cómo puede ser eso modificado. Incluso hicimos rastreos de artículos que manejan estos temas de sexo, género y elementos endocrinológicos, y hemos visto que se mantiene todavía una discursividad victimizante con términos que todavía rozan en el prejuicio. Pero es precisamente esa la importancia de hacer ese rastreo y encontrar las formas de poder advertirlo, poder hacer esa conexión o lo que conocemos como estos puenteos epistemológicos. Por eso es que se utilizó la endocrinología, la genética, para conocer cuáles eran esos factores que permitían esa diferenciación. Otro dato así interesante, hay más de 3,000 diferencias entre, de manera muy general lo digo, hombres y mujeres XXXY. Esto difícilmente puede ser borrado de la consideración. Y al parecer de la investigación, no debe servirnos para seguir incrementando la diferencia, sino para ir conociendo la especificidad como tal. También algunos de los estudios revisados para este planteamiento tuvieron que ver con imagenología, con estudios de nacimiento de orden fraternal y otro tipo de estudios que se han hecho para advertir esas particularidades o especificidades en este tipo de miembros de esta comunidad. Y esta situación también nos da una información muy interesante que, como digo, debe salir de ese prejuicio naturalista, sino más bien comprender en algunos casos hay variaciones endocrinológicas, hay variaciones de otro tipo que sin duda tienen una repercusión en ciertos elementos conductuales. Aquí en este sentido es muy importante hacer la mención que en el caso del Estado español, ahí tienen una unidad de cambios de género en el Hospital Ramón y Cajal. En este hospital, el paciente o la paciente que quiere someterse a una cirugía de cambio de sexo tiene que seguir un riguroso y muy transdisciplinar seguimiento por parte de quienes van a llevar a cabo el proceso. No es una cuestión que está arrojada al azar, sino que tiene todo un proceso bien definido en cuanto a experiencia de vida, aporte hormonal, todos los elementos requeridos y necesarios para llevar a cabo el proceso lo más acompañado posible. Y esto, sin duda, marca una situación que también es un precedente, porque el Estado ya estableció un apoyo, una forma en la que quienes estén solicitando dicha transición puedan tener una especie de apoyo por parte del gobierno. Esto sumado a la cuestión del registro de género, son otras cuestiones que se van aperturando con esta nueva modificación de las normatividades y cómo el Estado, a través de sus instituciones, va dando cuenta de esa reconfiguración. El caso de Butler en su performatividad, quiero rescatar este punto muy importante. Butler hace el muy puntual señalamiento que el sexo es performativo, el género es performativo. Entonces, esta performatividad está atravesada a través de dinámicas, roles y todos estos factores que van teniendo esa maleabilidad. El hecho de que tengan una maleabilidad no significa que no tengan un basamento o que no tengan un elemento que les dé sustento. Esto simplemente quiere decir que a través de estas dinámicas que van irrumpiendo o rompiendo esos candados, esos
situaciones que les han condicionado, se va encontrando nuevos mecanismos para irles haciendo frente. Entonces, de manera puntual, me parece que es importante mencionar cuál era lo interdisciplinario de esta investigación, porque he dicho, hay muchos respecto de cuestiones de género, de cuestiones de homosexualidad, de más situaciones en ese sentido, pero no lograba yo encontrar algún trabajo en el que se vinculara directamente información clínica, buscando eso precisamente, que no hubiese un sesgo de la falacia naturalista en la que todavía existiese un prejuicio. Entonces, esto, debo decirlo también con toda apertura, ha generado todavía en los espacios en los que hemos compartido todavía cierta incomodidad, cierta cuestión todavía que no lo consideran como un retroceso, pero ese retroceso sería si siguiésemos con base en un prejuicio. Entonces, la intención de esta investigación en sus diferentes fases y sus diferentes capítulos intentó dar muestra de ese proceso, de cómo se identifica ese uso sesgado que se dio del conocimiento científico, cómo los estados utilizaron dicho conocimiento para aplicarlo a ciertos grupos. Y luego, a partir de esta modificación por parte de los colectivos, generaron sus propios mecanismos para una reconfiguración de los procesos que les administran. Lo vemos ahora con estos miembros del colectivo en puestos políticos, económicos, en diferentes sectores, con una visibilización muy distinta. Entonces, a grandes rasgos, esa es la tesitura por donde va el trabajo que su servidor desarrolló y que sin duda, plantea una posibilidad, es una pauta guía únicamente, pero que se pueda tener en consideración. Muchas gracias a todas y a todos por su atención, agradecido de estar aquí. Muchas gracias a usted, maestro Ángel Sánchez. Bueno, estamos en realidad un poco rebasados de tiempo. Como las salas son independientes, podemos permanecer un poquito más, pero bueno, debido a que algunas personas seguramente quieren asistir a las otras ponencias, voy a dar espacio para un par de preguntas. Entonces, si alguna persona tiene preguntas, comentarios para los ponentes, les pido nada más que sean muy puntuales con la pregunta. Y bueno, pueden levantar la mano en el chat para cederles la palabra. Profesor Luis Arturo, adelante. Gracias, pues les agradezco las contribuciones a todos. Ángel, me gustó mucho tu exposición, sobre todo tus menciones a Butler, ¿no? Te sugeriría que te pusieras en contacto con la doctora Zenolina para que ya te mandara el link de uno de nuestros alumnos, Víctor, ahora en la Universidad de Granada, que ha venido trabajando con estas cuestiones que tú planteas, ¿no? En términos de diversidad, que no tienen que ver pues específicamente con las condiciones corporales, ¿no? Sino ya con una disposición más simbólica del cuerpo. Y como tenemos poco tiempo, en realidad, le quisiera preguntar a Bárbara, ¿no? Si has leído los textos de Georges Duby sobre, bueno, el libro que te recomiendo se llama La Gran Matanza de Gatos, ¿no? Pero el primer capítulo tiene que ver con un recuento histórico de estos relatos, de estos cuentos infantiles, ¿no? Cuentos de hadas, de ninfas, pero lo propone desde una perspectiva histórica bien interesante, ¿no? Si tú lees
No te estoy hablando a ti, Bárbara, pero si ustedes leen el texto de La Caperucita Roja, que se gesta en la época medieval, nos vamos a sorprender, ¿no? De cómo la mujer está presente, ¿no? Frente al lobo, frente al leñador, o la abuela. Sería muy rico para tu investigación que pudieras hacer un ejercicio histórico de cómo estos folclor, como lo llamas, estos relatos folclóricos se han ido constituyendo históricamente. Yo creo que ahí la historia de la larga duración, aunque no me late mucho hablar de ello, pero te recomiendo a Duby. Revísalo para que veas, ¿no? Cómo mucho de lo que escribieron los Grimm, de mucho de cómo está traduciendo Walt Disney, ¿no? O Hollywood, ¿no? La Cenicienta, La Bella y la Bestia, tiene un trasfondo mítico crucial, porque la mujer está siempre presente. Eso es lo que se ha inhibido, eso es lo que se ha ocultado. Y a lo mejor en esta intención tuya de visibilizar las cosas podrían aportar, ¿no? Soy historiador, no filósofo, ¿eh? Bueno, me tengo que cambiar de mesa, pero les agradezco. Modesto, conozco tu trabajo. Muchas gracias. ¿No? Ángel, me ha sorprendido mucho, mantendré contacto contigo y Bárbara, dale por ahí también, ¿no? Ponte a hacer un poco de historia. Sí, muchas gracias, muy amable. De Dale. hecho, sí forma parte de la bibliografía. Ah, sí. Sí. ¿Lo tienes contemplado, Adubi? Sí, claro. Ok, bueno, pues me retiro porque me cambio de mesa. ¿Sale? Buenos días. Muchas gracias. La riqueza de las propuestas que nos han hecho los tres ponentes. Si ustedes me permiten dar acceso a sus correos a personas que estén interesadas en continuar la conversación o que les hagan preguntas ya directamente. Y bueno, y las constancias muy pronto, ¿no? Se las hacemos llegar. No se preocupen, tienen nuestro contacto y esperemos en un par de días, ¿no? Ya las tengan en sus correos. Bueno, para cambiar de mesa, igual en el recuadro de salas pequeñas, están ahorita activas la mesa 3 y 4, ustedes